tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. O sea, la oración que Dios nos da, nos dice a cada uno que debemos hacerlo entrando en nuestro aposento. O sea, puede ser, ¿no? Hay dos formas. Uno puede ser entrando, digamos, en un lugar secreto o un lugar donde podamos estar en comunión a solas con Dios. Es una forma, ¿no? Otro puede ser que digamos, también, ¿no? Es la misma manera en nuestro corazón, hacerlo de todo corazón, ¿ya? Y dice, y orando no seis vanas repeticiones, nos dice la palabra del Señor, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Las vanas repeticiones. Vemos mucho esto, ¿no? En el contexto de la religión católica, vemos que ellos utilizan muchas vanas repeticiones, ¿no? Mm, Como por ejemplo el Ave María, o el Padre Nuestro también lo repiten muchas veces, o 10 veces lo repiten, 5 veces lo repiten. Así también como yo estaba también ahí, hace muchos años, había un comedor popular, entonces yo también estaba inscrito ahí y siempre nos hacían orar, ¿no? O para ellos es rezar de esa manera. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice que repitamos, si nos dice que debemos hacerlo entendiendo de lo que estamos hablando. Cuando nosotros oramos dentro de la iglesia, debemos entender lo que le estamos diciendo al Señor. Debemos estar totalmente concentrados y a solas con Dios, en comunión con Dios, ¿no? Yo sé que es bien difícil, he visto que es bien difícil, digamos, orar cuando tú estás a solas. No es fácil. El momento que tú empiezas a orar, en tu mente entran muchos pensamientos, ¿no? De, ¿por qué no he hecho esto? O debo hacer esto, o debo apurarme porque tengo que ir a trabajar, etcétera. Siempre pasa eso, ¿no? Pero la oración requiere tiempo, la oración requiere comunión a Dios, ¿no? Para concentrarnos en lo que estamos diciendo, entender lo que estamos hablando a Dios, ¿no? Eso nos dice la palabra. Y dice aquí, porque Dios sabe qué necesidad tienes antes que nosotros le pidamos. Sí, el Señor, sabemos que el Señor es omnisciente, ¿no? Que Él conoce nuestros pensamientos. Él es, Él sabe de las necesidades que tenemos antes que nosotros le pidamos. Él ya conoce las necesidades. Y hay veces nos podemos preguntar y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué entonces tengo que orar? ¿No? Si Él ya conoce. ¿Sabes qué Él quiere de nosotros? Que nosotros pidamos las cosas. Pedid y se os dará, dice, ¿no ve? Él conoce, la verdad, sí, Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere saber, Él quiere que nosotros le pidamos, que nosotros entremos en comunión. Nosotros necesitamos de Dios, ¿no? Nosotros verdaderamente sí necesitamos del Señor, ¿no ve? Como dice la palabra del Señor. Y aquí nos da la oración, es un modelo, ¿no? Es un modelo de oración que el Señor nos da. Y nos dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso es exaltación, ¿no? Adoración. Lo primero que nosotros debemos hacer al orar cuando estamos en necesidad es siempre exaltar y reconocer que tenemos un Dios poderoso, ¿no? Y debemos exaltar, adorar su nombre, ¿no? Exaltar, adorar su nombre. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y después nos dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ay, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, ¿no? Es sumisión en otras palabras, ¿no?
nos dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y eso es, digamos, tener humildad ante Dios, porque vemos también dentro de la palabra de Dios que había dos personas, ¿no? Era un publicano y un cobrador un publicano más bien dicho, y un fariseo. Hay una parábola que el Señor nos cuenta de un publicano y un fariseo. El publicano venía ante Dios con el corazón arrepentido. En cambio, el fariseo decía, bueno, yo ayuno 3 veces, doy diezmo de todo lo que tengo, decía. Y miraba con desprecio a aquel publicano. No soy como este hombre pecador, decía, ¿no? Al publicano. También vemos al fariseo. Dice que se golpeaba el pecho diciendo, ¿no? Perdóname, decía, ¿no? Entonces ahí vemos dos actitudes al orar. Una actitud al orar es pues tener orgullo, porque el fariseo tenía orgullo de muchas cosas, ¿no? Tenía orgullo. Perdón, el fariseo, sí. En cambio, el otro publicano estaba arrepentido. Y el Señor pregunta, ¿quién el Señor escuchará? Entonces escuchó más al que estaba con un corazón contrito y humillado, un corazón humillado delante de Él. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros al estar en comunión con Dios. Debemos entrar con una actitud humilde, ¿no? Con una actitud de necesidad ante Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿no? La palabra del Señor. Bienaventurados, dice. Y un pobre realmente tiene necesidad, ¿no? Si vemos un pobre en la vida real, tiene necesidad, sí, de alimento, pero un pobre en espíritu tiene necesidad de Dios, ¿no? Tiene necesidad de Dios, necesita a Dios todos los días. Y así debemos acercarnos a Dios, necesitados de Dios, de su palabra, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, por eso nos dice aquí, es un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, no, venga, hágase tu voluntad, dice. Nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál será la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y sabemos que la voluntad de Dios en nuestras vidas es que nosotros nos santifiquemos. Os santifiquéis, dice, ¿no ve? Nos debemos santificar nosotros. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿no? Que nos apartemos de toda fornicación, dice, hablándonos lo que nos dice. Entonces debemos santificar nuestras vidas, apartarnos del pecado, viviendo en la tierra, ¿no? Y en la tierra vemos que hay muchas cosas, ¿no? Hay tentaciones, hay de todo. Pero nosotros sí debemos, digamos, apartar nuestro corazón para Dios. Como un día decía, nuestro corazón debe estar mirado en Dios, en el Señor, aunque estemos en la tierra, pisando la tierra, ¿no? Eso nos dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí nos da dos cosas. En el cielo, vemos que la voluntad de Dios en el cielo hacen los ángeles, y en la tierra nosotros debemos hacer su voluntad, ¿no? Ahí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí estamos pidiendo por las necesidades de la palabra uno, pero también nos está diciendo que debemos orar y agradecer siempre por lo que tenemos. El pan nuestro es, el pan nuestro de cada día son las necesidades físicas que podemos pedir a Dios, ¿no? Como el trabajo. Debemos agradecer siempre a Dios por el trabajo porque vemos que
Gracias a Dios no nos falta. Yo en el tiempo que estoy en la vida cristiana, nunca el Señor nos ha hecho faltar el alimento de cada día, ¿no? No nos ha hecho faltar el alimento. Siempre había comida en la casa. Entonces, nos pide eso el Señor, por los alimentos también, por el trabajo, por las necesidades físicas. Debemos siempre pedir, hermanos, ¿no? Ah, también dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice. Y aquí las deudas, dice, son que el Señor nos perdone. El Señor, así como nos ha perdonado nuestros pecados, así también nosotros debemos perdonar a nuestros deudores, dice, ¿no? Aquellos que nosotros hayamos ofendido o hayamos tratado mal, ¿no? Entonces debemos perdonar, porque si nosotros no perdonamos a aquellos que nos hacen mal o nosotros hemos hecho mal, entonces dice que estamos como una cárcel, ¿no? En una cárcel y necesitamos librarnos de eso. Entonces, y aquí el Señor nos habla de eso, del perdón, ¿no? Del perdón. Y es muy importante eso, esa parte es muy importante. Sabemos que cuando pasa algo o recibimos una ofensa, no es fácil perdonar, ¿no? No es sencillo, digamos, el perdón. Es difícil, es complicado. Entonces, debemos tener la suficiente humildad para perdonar, para acercarnos a un hermano, a un familiar y decirle, hermano o hermana, perdóname. ¿No ve? No es fácil. Y a veces decimos que cuando nosotros perdonamos, el que perdona, olvida, decimos, ¿no? Pero ¿cuán real será eso? No es tan... Cuando perdonamos, sí, lo podemos perdonar, pero ya no podemos confiar. Es muy difícil volver a confiar en la persona que alguna vez, digamos, te ha hecho daño o nos ha hecho daño o tal vez, digamos, es muy difícil ya volver a confiar. Podemos entrar en un perdón, pero confiar ya no es igual. Ya no se puede confiar fácil en una persona. Ve, como nos dice la palabra. Y bueno, y dice aquí, no nos metas en tentación, nos líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Dice, ¿no? Sabemos que tenemos en el mundo al maligno, y él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿No ven? De aquí el Señor nos está diciendo, no, líbranos, no nos dejes caer en el mal, ¿no? Dice, porque tuyo es el reino, y aquí está glorificando a Dios ya, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros, vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, nos dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Y es muy importante el perdón, ¿no? Es muy importante el perdón entre personas. Y eso, digamos, es notorio a veces dentro de una familia, dentro de la iglesia, etcétera. Es notorio. Por eso nosotros debemos siempre hacer lo posible por quitar el orgullo en nuestra vida. Yo sé que a todos nos falta, a mí también me falta, a todos nos falta quitar el orgullo. Hay veces pensamos y decimos,
¿cómo pues yo voy a cómo voy a ir yo? Yo no le he hecho nada. Esa persona me ha hecho. A veces decimos, ¿no? Pero realmente eso sí también es orgullo. Nosotros debemos acercarnos a esa persona y decirnos que nos perdone. Y eso, digamos, es humildad, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Y es bien importante orar y tener comunión con el Señor. Es importante tener comunión con el Señor y orar. Eso es lo que el Señor nos enseña, que vemos nosotros a grandes personas dentro de... Yo estaba leyendo la biografía de Charles Spurgeon, ¿no? Yo sé que muchos han hablado de él, conocen también ustedes, hermanos. Él era un gran predicador, ¿no? De la palabra. Y yo me preguntaba, ¿por qué, digamos, predicaba así? ¿Cuál era la forma? ¿Por qué, digamos, él, de la manera que predicaba y se entendía tan claramente, decía? Entonces, él no tenía ningún secreto, simplemente él oraba, en cada momento oraba, aprovechaba los momentos para estar en comunión con Dios. Y uno se pregunta entonces, ¿de dónde viene el poder? Es de la oración. Dios da el poder, ¿no? Y la oración y la comunión con Dios. Yo, a mi propio vivir, eh, es bien complicado orar al principio. Te cuesta. Los primeros 5 minutos te cuesta entrar en comunión. Después de los 5 minutos, recién empiezas a orar fuertemente y entrar en comunión con Dios. Porque a veces en los primeros minutos pasa que hay otros pensamientos, otras preocupaciones están en tu mente. Pero después de los 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, empiezas ya a tener una comunión con Dios y orar de esa manera, ¿no? Entonces, nosotros debemos, sí, orar, permanecer orando siempre. Y más que todo, en una comunión, como dice aquí, eh, la palabra de Dios dice, ¿no? Cuando ores, entra a tu aposento, dice, ¿no? Bueno, hermanos, siempre Dios les bendiga con la palabra. eh, bueno, eso es lo que les puedo compartir el día de hoy. Muchas gracias por ayer haberme invitado. Muchas gracias. Bueno, hermanos, ahora sí podemos orar un momento y después ya les dejo también para seguir con el devocional.